Kaixo denoi, hola a todos. En este segundo vídeo hablaremos sobre la segunda gran peste que asoló al mundo antiguo. Se trata de la peste antonina, también llamada la peste de Galeano. Sí, ahora explicaremos por qué. Bueno, resulta que estamos a mediados del siglo II después de Cristo. A los romanos no les puede ir mejor. Tienen unos emperadores fantásticos, la dinastía antonina. Culturalmente va todo muy bien también. Económicamente. El Imperio Romano está en auge, pero llegó la peste antonina para trastocarlo todo, ¿sí? Bueno, resulta que estaban una vez más en guerra contra los partos. En aquellos momentos gobernaban Marco Aurelio y Lucio Vero como emperadores, ¿sí? Lucio Vero como coemperador, y Lucio se encontraba luchando contra los partos cuando de repente una enfermedad afectó a su ejército. Empezó a perder hombres y decidió retirarse del campo de batalla y volver a Roma. Claro, en el camino a Roma, pues infectó a las poblaciones por las que se cruzó el ejército y llevó también la enfermedad a la ciudad de Roma, ¿sí? La enfermedad se propagó enseguida, ¿sí? Esta enfermedad, que parece ser vino de Oriente Próximo, no se sabe seguro, se propagó enseguida, sobre todo en las grandes ciudades y en el ejército. Y bueno, tenemos la suerte de tener una fuente, al igual que en la plaga de Atenas, una fuente escrita que fue protagonista de estos hechos. Se trata de Galeano, un médico imperial que bueno, atendió a Marco Aurelio, atendió luego a su hijo Cómodo. Bueno, pues Galeano se encontraba en Roma y gracias a él tenemos una breve descripción de los síntomas de esta enfermedad, que eran fiebre, cansancio extremo, mucha sed, vómitos, diarrea, ojos hinchados y bueno, algunos se curaban, pero otros muchos morían. Galeano deja una descripción bastante breve porque huyó al campo, ¿sí? Bueno, una actitud que nos recuerda mucho a los recientes acontecimientos que hemos vivido aquí con el COVID, ¿sí? Con la COVID, perdón. Bueno, y debido a que no tenemos una descripción más profunda de esta enfermedad, se ha discutido sobre qué tipo de bacteria la habría afectado o qué tipo de... Bueno, y se ha llegado a la conclusión de que podría tratarse del sarampión o de la viruela, ¿sí? Que habrían llegado por primera vez a la cuenca del Mediterráneo. ¿Sí? Luego se volvieron unas enfermedades endémicas a lo largo de la historia, pero hasta este momento, hasta el 165 después de Cristo, no se conocía esta enfermedad. Bueno, como hemos dicho, afectó sobre todo al ejército, afectó a la ciudad de Roma, también se expandió por todo el imperio, pero sobre todo en las grandes ciudades. Y parece ser que mató a un 7-10% de la población, que aún así era mucho, ¿sí? No fue tan mortífera como la plaga ateniense, pero la plaga ateniense estaba más concentrada, ¿sí? Esta estaba más extendida en todo el imperio romano. A Hispania no sabemos cómo le afectó, si le afectó mucho o poco, imaginemos que las grandes ciudades sí, pero está constatado que llegó a Britania, que llegó al norte de África, a la Galia. Y bueno, pues al igual que los atenienses más de 600 años atrás, en esta ocasión también los ciudadanos romanos acudieron a la religión. Claro, acudieron a la religión, muchos también hicieron negocio vendiendo amuletos mágicos, supuestamente que protegían a la gente, tal. Bueno, hubo un poco de todo. Muchos huyeron al campo, igual que el médico Galeano, sí. Y eso, pues durante 5 años hubo rebrotes. Parece ser que hasta 25 años después también hubo algún que otro brote, aunque no es seguro que se tratase de la misma enfermedad. Y bueno, pues entre las víctimas podemos contar con Lucio Vero, el emperador Lucio Vero, y el propio Marco Aurelio. No estamos seguros si también murió de la peste. Muchos sitúan este acontecimiento como una de las claves de la crisis del siglo III, ¿sí? Esta pérdida demográfica, esta falta de soldados, porque al ejército le afectó muchísimo, hizo que
se reclutasen cada vez más bárbaros, que bajasen los ingresos, y bueno, pues muchos sitúan en la peste antonina el inicio de la antigüedad tardía o el periodo llamado de Bajo Imperio, ¿sí? Bueno, pues lo dicho, parece ser que fue la primera vez que se introdujo la viruela o el sarampión en el Mediterráneo. Luego fue una enfermedad no tan problemática, pero como hemos visto, la primera vez que llegó causó estragos.